Dios les bendiga. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos a esta serie de programas en las que daremos respuesta a las inquietudes que algunos de ustedes, queridos hermanos, nos han hecho llegar respecto a diversos temas. También es mi intención abrir esta como parroquia virtual para que cualquier hispanoparlante tenga acceso a la información de la Iglesia Ortodoxa, conducido por mí, en diversos temas. Y también vamos a dar inicio semanalmente a clases. Los invito a unas clases tanto de Biblia como la posibilidad de poder vernos. Para eso tendrán ustedes que contactarme vía el link que está aquí abajo, en el correo electrónico. Los invitamos también, por supuesto, los domingos a las 11 de la mañana, tiempo del Pacífico, a participar con nosotros de la Divina Liturgia, y también los sábados a las 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, a participar con nosotros de las grandes vísperas. Con esto, más la instrucción que vayan ustedes teniendo, vamos a poder ir conociendo cada vez más. El día de hoy tengo el gusto de que vamos a hablar de la Santa Iglesia Ortodoxa. Una reflexión por el Padre Ángel Andrés Palacios de la Iglesia Ortodoxa en América. ¿Qué es la Santa Iglesia Ortodoxa? Es heredera, hecha del nuevo Israel del Padre Dios, que junto al Hijo y el Espíritu creó todo lo visible e invisible, diciendo: hágase la luz. Génesis 1:1. ¿Qué es la Santa Iglesia Ortodoxa? Asamblea que se reúne para celebrar la fracción del pan, según 1 Corintios 11:18. Tenemos un sentido específico: la obediencia a un mandamiento del Señor Jesús, Hijo de Dios. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22:19, que nos refiere a la Eucaristía y los misterios del cuerpo y sangre del Señor, que se realizan en la divina liturgia solamente y en ningún otro lugar. ¿Qué es la Santa Iglesia Ortodoxa? El Señor Jesús, Hijo de Dios, verdadero hombre y Dios verdadero, subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, 13 y siguientes. La Santa Iglesia Ortodoxa es la iglesia de los apóstoles específicos, que tiene continuidad desde entonces. No personas que han llegado de fuera, que han querido leer un libro, sino específicamente esos apóstoles. ¿Qué es la Santa Iglesia Ortodoxa? Desde el principio la asamblea de Pedro, Andrés, Juan, Santiago y todos los apóstoles. Es la iglesia que permanece fiel, sin renunciar ni cambiar nada de lo que mandó Dios. Ha permanecido en el mundo por 2000 años, con una sucesión continua de obispos, sacerdotes, diáconos y fieles. Es la misma que es la Santa Iglesia Ortodoxa. Desde el principio es la asamblea del Hijo del Padre, que se encarnó del Espíritu Santo, y la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María, a quien Dios nos dio como intercesora. ¿Qué es la Santa Iglesia Ortodoxa? Desde el principio es la asamblea del Hijo del Padre, que fue anunciado y bautizado por Juan el Precursor y Bautista, cuando se manifestó la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es la Santa Iglesia Ortodoxa? Desde el principio es la asamblea del Buen Pastor, que da su vida por sus ovejas. ¿Qué es la Santa Iglesia Ortodoxa? Desde el principio es la asamblea del Señor Jesús, que dijo a sus apóstoles: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 33 y siguientes. Cristo quiere que todos sus apóstoles sean iguales. No hay ninguno de ellos, ni Pedro, ni ningún otro, que sea superior a los demás.
¿Qué es la Santa Iglesia Ortodoxa? Desde el principio la Asamblea del Señor Jesús, que dio a sus apóstoles. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos llenos de asombro decían, entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús mirándolos fijamente dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. No podemos, pues, salvarnos nosotros mismos ni declararnos santos. Reconociendo las palabras del Señor, sabemos que somos pecadores y estamos condenados. Y nos esforzamos por ser fieles, por ser obedientes y por ser lavados por el Señor, por ser transformados. Él es el que nos va a salvar. ¿Qué es la Santa Iglesia Ortodoxa? Desde el principio la asamblea del Señor Jesús que escuchó a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18 y siguientes. ¿Cuál es la roca que no falla? Afirmamos con Dios y los padres apostólicos que es Cristo, a quien Pedro confiesa Hijo de Dios. Aquí hay una cuestión bien importante porque veremos que otros que han cambiado el Evangelio se proclaman a sí mismos como roca. La única roca que nos salva es Cristo. ¿Qué es la Santa Iglesia Ortodoxa? Desde el principio es la Asamblea de Cristo, que fue crucificado por la remisión de los pecados y murió una muerte vergonzosa junto a los criminales, y quien nos dijo, si alguno de ustedes se avergüenza del Hijo del Hombre, también el Hijo del Hombre se avergonzará de ustedes delante de su Padre. ¿Qué es la Santa Iglesia Ortodoxa? Desde el principio es la Asamblea del Cristo, que resucitó al tercer día de entre los muertos y dijo a sus apóstoles, la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Vemos precisamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21, como Dios, Cristo mismo, entrega la tercera persona divina, no como posesión, sino para que more en nosotros. Y es precisamente Dios mismo quien perdona los pecados a través de aquellos que le son fieles, como veremos. Desde el principio la asamblea del Cristo que envió sobre sus apóstoles el Espíritu Santo que procede del Padre, dice San Juan capítulo 15, 26. Todos aquellos que cambian esto están yendo en contra del Evangelio, para que more en ellos los que lo obedecen y que los rebeldes no pueden recibir. Nadie que sea rebelde a Dios puede recibir el Espíritu Santo. Lo dice también San Pedro en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es la Santa Iglesia Ortodoxa? Desde el principio es la asamblea del Cristo que mantiene intactos los santos concilios ecuménicos, el credo, la tradición apostólica, la señal de la cruz y la sagrada escritura. Permanece y existe. La Iglesia, Santa Iglesia Ortodoxa, es el templo de Dios, lugar santo, casa de oración, asamblea del pueblo, el cuerpo de Cristo. Es llamada la novia de Cristo, es limpiada por el agua de su bautismo, rociada con su sangre, vestida con vestidos de novia y sellada con la unción del Espíritu Santo, según las palabras del profeta. Tu nombre es aceite derramado. El Cantar de los Cantares 1:3. Y corremos siguiendo la fragancia de tu mirra. Cantares 1:4. Que eres como el aceite precioso que baja hasta la barba de Aarón. El Salmo 132. La iglesia es el cielo en la tierra, en donde Dios, súper celestial, habita y camina. Ella representa la crucifixión, el sepulcro, la resurrección de Cristo. Ella es glorificada más que el tabernáculo del testimonio de Moisés, en donde está el trono de la misericordia y el santo de los santos, prefigurada en los patriarcas, anunciada por los profetas, fundada en los apóstoles, adornada por los obispos y llevada a plenitud por los mártires. Esa es nuestra Santa Iglesia Ortodoxa. No es la Iglesia romana autodenominada católica. Desde la Edad Media Roma, que originalmente era ortodoxa, comenzó a inclinarse por el poder del mundo.
por la política, las riquezas materiales, y entró en ella un racionalismo que la llevó a una teología que se ha convertido en ideología, contrastando con el modo de vida ortodoxo. La ortodoxia pide fidelidad en la vida completa. Baste comparar las coronas romanas, con joyas valiosísimas, y las coronas sencillas y de un solo nivel, ortodoxas. No es la Iglesia anglicana. Aunque conservan mejor su tradición, la cabeza de esa iglesia es la reina Elizabeth. Contrasta también con la iglesia ortodoxa que tiene por cabeza a Cristo, según dice San Pablo en Colosenses 1:18. Además, los anglicanos son una rama de la iglesia romana, separados en 1534. Ya tienen el mismo credo modificado. No es la iglesia luterana. Ningún obispo se separó con el padre Lutero, por lo que perdieron la sucesión apostólica. Realmente no tienen ni esperanza de sacramentos. Separados Roma en 1534, ya tienen el mismo credo modificado, pero además han quitado la tradición apostólica e incluso varios libros de la Biblia. No es la iglesia cristiana reformada. Surgen estos reformados de la reforma, cada pastor con su propia idea de cómo hacer una iglesia, con su visión personal de la Biblia a la que le han quitado varios libros. Es fácil ver que ninguna de ellas es fiel como pide Cristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fidelidad en la tierra? Y también, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Evangelio de San Juan, capítulo 15, 14. Ya vemos precisamente en esa reunión que el centro lo tiene el pastor. Ahora se le hace reverencia al pastor en esas iglesias que llaman cristianas reformadas. Se han olvidado de Dios. La iglesia ortodoxa es un hospital de enfermos. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Más tarde Jesús le encuentra en el templo y le dice, mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. En nuestra iglesia precisamente sucede esta sanación. Todos somos enfermos, que estamos en sanación en un grado u otro diverso. ¿Cómo podrá ser esto?, pregunta la Santísima Madre de Dios. Vengan y lo verán, responde el Señor. Te invito a participar con nosotros cada vez más, tanto de estas catequesis como de las homilías que subimos a nuestro canal cada día, y también los sábados a las 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, a las vísperas, y los domingos a las 11 de la mañana, tiempo del Pacífico, a la Divina Liturgia. Dios te bendiga, hermano.